Buenas amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y en esta ocasión veremos carta número 3, una versión que nos han pedido de los Reales del Valle, así que la explicaremos paso a paso en detalle para que ustedes lo puedan aprender y también si lo desean pueden suscribirse a este canal, apoyarnos también pulsando la campanita. Si desean también tener más contenido del que vamos subiendo, pueden unirse comprando una de las membresías del canal, donde aparecen ahí los detalles, los beneficios que pueden obtener. Y además también en las otras redes sociales pueden seguirnos, consultarnos por clases, por algún pedido de alguna partitura, algún video tutorial que quieran que subamos. Así que si quieren saludarnos también nos podemos conocer ahí. Los invito también a el curso de arreglos en la música del chamamé que estaremos dando este mes también. Así que ahí trabajaremos en detalle aspectos armónicos, rítmicos, melódicos, los cuales van a ser seguramente de mucha utilidad para ustedes y para su estudio de esta hermosa música del chamamé. Así que bueno, sin más, vamos a ir rápidamente al video tutorial. Bien, vamos a empezar a ver esta canción que está en el tono de Mi mayor. En los tonos de acompañamiento utilizaremos Mi mayor, Si mayor y La mayor. Vamos a tener en cuenta el ritmo de cumbia, que lo haremos así: bajo fundamental, acorde y nuevamente el acorde. De corrido un compás queda así. Y si lo repito varias veces, queda así. En la primera parte tocaremos entonces las notas de la mano derecha, que son Mi, Sol sostenido, Si, y haremos Mi con Sol sostenido dos veces. Luego tocaré Re sostenido, Mi, Re sostenido, Mi, Do sostenido y después Si con Re sostenido dos veces. Tocaré Do sostenido y ahora tocaré Si con Re sostenido, el Re natural, el Re de nuevo con el Si, la nota Si, La con Do sostenido dos veces, la nota Do natural, la nota La y Do sostenido al mismo tiempo, nuevamente la nota Do, de vuelta el acorde de La con Do sostenido, la nota La y por último Sol sostenido con Si. De corrido es así esta introducción, esta primera parte de la introducción. Y se vuelve a repetir nuevamente. En los bajos de acompañamiento utilizaremos primero Mi mayor. Podemos tocar el primer compás acompañado, porque después lo vamos a hacer cuando repitamos. Y vamos a hacer el primer bajo solo, el segundo bajo con la nota Mi, Sol sostenido solo, y la nota Si con el tercer bajo. Después haremos dos bajos con el primer acorde. Tocaré el segundo acorde y el Re sostenido con el tercer bajo del compás. Hasta acá es así. Sigo acompañando en Mi mayor y hago primer bajo, segundo, mano derecha y el tercer bajo. Paso a Si mayor y haré ahora dos bajos con ese acorde, el acorde solo y el tercer bajo con el Do sostenido. Después, en el otro compás haré el primer bajo con la mano derecha, el segundo también, mano derecha sola y el tercer bajo
al mismo tiempo que el último bajo de ese compás. Hasta acá es así. En el otro compás haré La con Do sostenido y el acompañamiento de La mayor, y haré los dos primeros bajos con el primer acorde, el segundo acorde solo, la nota Do natural con el tercer bajo de ese compás, y en el compás siguiente haré los dos primeros bajos con la mano derecha al mismo tiempo, mano derecha sola, y el tercer bajo con la nota La, para terminar tocando el bajo en Mi mayor, y acá en la mano derecha tocaré dos bajos con el primer acorde y después sostendré el acorde siguiente y pondré por último ese bajo para completar el compás. Esta última partecita desde el La mayor es así. Más rapidito. Repitiendo toda la parte un poquito más de corrido, más rápido, es así. Vamos a la otra parte de la introducción. Tocaremos en la mano derecha Mi, Sol sostenido, Si, y ahora las notas Do sostenido, Mi, dos veces, la nota Si, Do sostenido, Si, Re sostenido pasando rápidamente por el Do sostenido, Si y Do, ¿sí? Quedaría así. Y después seguiré con la mano derecha que hace Si, Re sostenido, Fa sostenido, la nota Si octavada, el Si con el dedo pulgar, Re sostenido, Fa sostenido, Si, La, Si, La, Do sostenido, Si y Sol sostenido. Esta segunda partecita es así. Y toda esta segunda parte que acabamos de ver con la mano derecha sola es así. Vuelvo a repetir con una pequeña variante que ahora se las voy a explicar. Ahora hago Do sostenido, La. Y después hago Si, Re sostenido, Fa sostenido, el Si octavado, La, y tocaré ahora Si, La, Do sostenido, Si, y por último terminaré tocando el acorde de Mi mayor, Mi, Sol sostenido, Si, 6 veces. Con ese ritmo, ¿sí? Vamos a pasar esta mano derecha de vuelta, un poquito de corrida, con estas dos pequeñas variantes. Bien, veamos un poquito esto con los bajos, ¿sí? En los bajos voy a utilizar primero Mi mayor. Vamos a tocar el primer compás con el primer bajo solo, Mi con el segundo bajo, Sol sostenido, solito, y
y Si con el tercer bajo del compás. Luego haré dos bajos con este acorde, la mano derecha, sola, y la nota Si con el tercer bajo. Tocaré Do sostenido con el primer bajo, Si con el segundo, el Re sostenido solo, el Si con el tercer bajo y tocaré Do sostenido con el bajo en Si mayor, los dos primeros bajos. Luego tocaré Si, Re sostenido, Fa sostenido con el tercer bajo y después en el compás siguiente el Si octavado con los dos primeros bajos. El Si grave, Re sostenido solo, Fa sostenido con el tercer bajo y la nota Si con dos bajos en el siguiente compás, la nota La con el tercer bajo y por último terminaremos haciendo Si con el primer bajo, La con el segundo, Do sostenido, Si con el tercer bajo y Sol sostenido con todo el compás. En el bajo, en el tono de Mi mayor, la mano izquierda. Vamos a pasar esta primera vuelta de corrido, sería así. Vuelvo a repetir lo mismo. Y cuando toco Do sostenido y paso al tono de Si, acá viene la otra variante. Dos bajos con el Do sostenido. La nota La después. Y el tercer bajo después que toco ese La. Ahora haré el primer bajo solo, el segundo bajo con el Si, Re sostenido y Fa sostenido con el tercer bajo. Tocaré el Si octavado con los dos primeros bajos y la nota La con el tercer bajo. El compás siguiente es igual a la repetición anterior, o sea, Si, La, Do sostenido solito en la mano derecha, Si con el tercer bajo y ahora en la repetición de acordes voy a hacer Do con el primer bajo, el segundo bajo, la mano derecha después, otra vez mano derecha, el tercer bajo y Mi con el primer bajo del compás siguiente. Entonces, esta segunda parte me quedaría de corrida con las dos repeticiones y variantes así. Después empezaría la parte del canto, que sería básicamente todo esto que estuvimos trabajando recién. La introducción la hacen de forma instrumental y el canto es esta melodía, ¿sí? Lo único que sacaría una nota, ¿sí? Que es la primera de cada frase. Por ejemplo, cuando empezamos la introducción hicimos... Y el canto empieza sin ese Mi, empieza directamente del Sol sostenido. ¿Sí? Esa sería básicamente la única diferencia. Y después, cuando hacemos esta parte que tocamos recién, bueno, acá también saca el Mi y empieza directamente del Sol sostenido. Y después acá también, en vez de hacer, directamente hace Re sostenido, Fa sostenido, Si, sin tocar la nota Si acá. ¿Sí? Entonces queda así. ¿Sí? Básicamente eso es lo que tenemos en la estrofa de la canción, que es igual que lo que vimos anteriormente, así que no lo vamos a explicar. Si sacaron bien lo anterior,
lo que canta ahí en la estrofa es lo mismo. Lo que sí vamos a ver la parte del estribillo, que acá vamos a tener las siguientes notas. Sol sostenido, si, la, sol sostenido, fa sostenido, sol, la, do sostenido, la nota si dos veces, la, sol sostenido, la, si, do sostenido, re sostenido, do sostenido, re sostenido, si, do sostenido, la y si. Vuelvo a repetir lo mismo, que sería así lentamente. Repite esta parte, pero al final hace una pequeña variante. Fíjense, vamos a hacer de vuelta esto. Y acá termina siendo do sostenido, re sostenido y mi. O sea, este final solamente quedaría así, la segunda vez. ¿Sí? Diferente al otro que hicimos hace un ratito. ¿Está? Vamos a ver un poquito esto con los bajos. Empezaremos entonces con las dos notas de la mano derecha. Sol sostenido si. Y acompañaremos en el tono de si haciendo el primer bajo con la nota la. El segundo bajo con la y después enseguida el sol sostenido. Fa sostenido solo. Sol sostenido con el tercer bajo. Y la nota si con los dos primeros bajos del compás. La. Do sostenido con el tercer bajo. Y ahora en el tono de mi, en el bajo, en la mano izquierda, haremos dos notas con el primer bajo, el segundo bajo, la nota la después, sol sostenido, la con el tercer bajo y la nota si con los dos primeros bajos del compás. Si nuevamente solo con la mano derecha. Do sostenido con el tercer bajo, paso ahora a si mayor y hago dos bajos con el re sostenido, do sostenido solito, re sostenido con el tercer bajo, el si solito en la mano izquierda, si con la mano izquierda con el segundo bajo, do sostenido, la con el tercer bajo y en la nota si acompañaré mi mayor. Y termino con un bajo de mi. Vuelvo a repetir todo. ¿Sí? Y tiene que quedar así. Después, cuando hago el segundo final, vengo tocando lo anterior. Hasta acá, donde ejecutaré dos bajos en si, do sostenido, re sostenido con el tercer bajo, y la nota en mi con todo el compás. De ahí puedo volver a repetir toda la canción. Entonces este final, segundo final, nos quedaría así. Y de ahí vuelvo al principio, ¿sí? Pero vamos a pasar ahora también una parte final que se las quiero dejar, que va a ser unos pequeños juegos, el acordeón, unos pequeños adornos
y se va despidiendo así el tema. La mano derecha va haciendo, primero que nada, Sol sostenido, Si, Fa sostenido, La, Mi, Sol sostenido, Re sostenido, Fa sostenido. ¿Sí? Sería eso. Después hace La con Do sostenido, dos veces, Sol sostenido, Si, Fa sostenido, La, Mi, Sol sostenido. O sea que quedaría así esta otra frasecita. Después hace Mi, Sol sostenido, Sol sostenido, Si, y de nuevo Fa sostenido, La, Mi, Sol sostenido, Re, Fa sostenido. Quedaría así. Y de nuevo, ¿sí? Hasta acá entonces. ¿Sí? Sería eso. Después la mano derecha sigue haciendo Sol sostenido, Si, dos veces la nota La, Do sostenido, Si, La, Si y Do sostenido. ¿Sí? Queda así. Después hace Sol sostenido, Si, Mi, Si. O sea, el arpegio de Mi mayor. Lo repite dos veces. ¿Sí? Si venimos de un poquito más antes. Después hace lo mismo con las notas de Si séptima. La, Si, Re sostenido, Si, La, y lo repite. La, Si, Re sostenido, Si. Después de vuelta a Mi mayor. Después de vuelta a Si séptima, pero hace una pequeña variante. La, Si, Re sostenido, Si, Re sostenido, Si. Y lo vuelve a repetir. Lo mismo con Mi mayor. ¿Sí? Fíjense que toca Sol sostenido, Si y Mi, siempre que hago el Mi mayor. Y cuando toco el La séptima, La, Si, Re sostenido. ¿Sí? Una vez que hago entonces esto, en Mi mayor, voy a hacer la nota La, Do sostenido, y el acorde de Mi mayor, Sol sostenido, Si, Mi. Toda esta parte del acordeón solo queda así de corrido. Pasémonos un poquito con los bajos. Empezando en Mi mayor hago el primer bajo solo, Sol sostenido con el segundo bajo, Si con el tercero, y en Si mayor hago dos bajos con el primer acorde, mano derecha, y el tercer acorde con el tercer bajo. En el otro compás hago el primer bajo solo, el segundo bajo con la mano derecha y el tercero con la mano derecha. Paso a Mi mayor y hago dos bajos con el primer acorde, el segundo acorde y la mano derecha con la izquierda. ¿Sí? Hasta acá es así. En el otro compás la combinatoria es igual, o sea. Empieza
pasa lo que sigue también igual. Primer bajo solo, segundo bajo con la mano derecha, tercero con la mano derecha. Y ahora sí, cambia un poquito. Pasa a Si mayor y hace primer y segundo bajo, la mano derecha, y el tercer bajo con la mano derecha. En el otro compás, primer y segundo bajo con la nota La, el Si, el Do sostenido y el tercer bajo. Este pedacito último es así. ¿Sí? Un poquito más lento. La combinatoria es igual en este compás que sigue, en Mi mayor, y fíjense que voy a hacer dos bajos con la mano derecha. Si, Mi y el Si con el tercer bajo. En el otro compás lo mismo. Un poquito más de corrido. Desde un poquito más atrás hasta esto es así. Ahora en Si mayor lo mismo. En Mi mayor lo mismo. Ahora la pequeña variante en Si mayor. Fíjese que es tocar Re sostenido así, y cuando vuelvo a tocar Re sostenido, ahí cae el tercer bajo. Entonces, en Mi, en ambas manos, va a ser lo mismo. La nota La con el tono de Si, la nota Do natural con el tono de Si, y el acorde lo voy a hacer con los siguientes bajos: Mi, Do sostenido, Si, Sol sostenido, Mi. ¿Sí? Entonces, todo este final del acordeón es así. Y bueno, queridos amigos, así llegamos al final de otro video tutorial. No quiero irme sin antes pedirles que se suscriban al canal, activen la campanita para recibir la notificación de los últimos videos, y también pueden comprar y hacerse miembro con el botón unirse. Ahí pueden acceder a una de las membresías que los llevará también a ver videos exclusivos y tener contenido exclusivo del canal. Además, síganos en las otras redes sociales que aparecen acá, y también los invitamos a el curso de arreglos de chamamé que estaremos dando este año. Este curso también queda grabado, así que también lo podrán adquirir después que haya pasado la fecha estipulada. Pero bueno, cualquier duda, cualquier consulta, estamos a su disposición para responderles. Nos veremos en otro video tutorial, espero que este les haya gustado y desde acá le mando un fuerte abrazo. Que tengan una buena semana. Hasta luego.